bienvenidos. Realmente este es el inicio de Career Week. Realmente esperamos que esto funcione. Es apenas una prueba piloto, entonces les voy a pedir mucha retroalimentación acerca de qué les pareció estas sesiones. Y pues vamos a comenzar con el primer tema. El primer tema es uno de los más fundamentales porque de hecho, si no tienen esto, probablemente ninguna puerta se abra. Y el tema de hoy es cómo preparar tu CV y tu perfil de LinkedIn para tu búsqueda de empleo. Esperamos que esto les ayude, les guste. Vamos a ver algunos temas el día de hoy. Vamos a ver en qué consiste un CV y aunque esto suena muy lógico, a veces necesitamos cambiar la mentalidad de qué es lo que realmente, para qué funciona realmente este documento, qué es lo que tiene que haber en él. Vamos a ver cuál es el objetivo de un CV, cómo construirlo, vamos a ver las secciones para optimizarlas y vamos a ver al final la parte de LinkedIn, que como van a ver va a estar muy relacionado con lo que ustedes pongan en su CV y algunas conclusiones. Algunos me han visto por aquí. Yo estoy ahorita encargado de calidad educativa y éxito estudiantil en Bedu. Anteriormente trabajé como director de operaciones en Invia.com, que es una startup que está acá en Monterrey. También estuve un buen rato como coordinador de operaciones en Uber. Y en Uber también me tocó dirigir durante un periodo el centro de soporte. Entonces, he contratado como unas 40 personas en estos 2 años. He visto un montón de currículums y un montón de... He realizado varias entrevistas. Entonces, la perspectiva que traigo no es tanto de recursos humanos, es más bien de un hiring manager, o sea, de alguien que ha contratado personas y en ese proceso que me ha tocado pasar en mi carrera, pues he visto de todo. He visto currículums muy buenos, de hecho, varios de ellos muy buenos que han abierto puertas y he contratado a varias personas precisamente por ese solo documento y personas que de plano he visto currículums que el mismo currículum te cierra las puertas para una futura entrevista. Entonces, al menos de ese lado y desde esa perspectiva, quiero compartirles un poco de mi experiencia y también ayudarlos con pues, este proceso de formación del CV. Entonces, ya tienen la herramienta. Y de nuevo les pasé ahí mi CV nada más como referencia para comentarles a qué me refiero. Antes de comenzar, 3 cosas que tienen que considerar cuando armen su CV. Primero, de los más importantes, este documento no es para ti. Lo que a mí me guste, lo que a mí me interese, lo que a mí, lo que sea, es irrelevante totalmente porque esto no lo voy a leer yo, esto lo va a leer un reclutador y piensa en esta persona. Un reclutador, la mayoría de los reclutadores son personas que trabajan un montón de tiempo viendo documentos todo el día, pegados a una computadora, ya les da flojera ver al enésimo candidato del día. No sabes si tu currículum lo van a ver a las 9 de la mañana que están frescos o lo van a ver a las 6 de la tarde y ya el último que van a ver antes de cerrar la compu. Entonces, sean muy empáticos, tienen que ponerse en los zapatos de la persona que va a ver este documento. Entonces, no importa qué me gusta a mí, no importa qué fuente, qué tamaño de letra. Tú dices, oye, no, es que yo sí alcanzo a ver, pero quizás tu reclutador necesita lentes y le estás poniendo una letra súper chiquita. Piensa en la otra persona. Esto no es para ti. Primer punto. Segundo punto. Primero, haz una muy buena versión en español antes de traducirla. Eh, eh, lo digo para mi vergüenza, pero no quiero que les pase a ustedes. Conozco inglés, pero de repente se me van algunas cosas a la hora de ortografía. Y una vez puse languages, idiomas, con J en lugar de con G. Horrible, ¿no? Ya me di cuenta por qué no me estaban hablando. O sea, es un error de primaria, pero a mí me pasó. Entonces, nada más como consejo, háganlo muy bien en español, cuiden la ortografía de manera obsesiva y luego, si no tienen un muy buen inglés, les recomiendo que contraten a un profesional. Hay personas que son bilingües, o sea, nativos, hay personas que se dedican a la traducción y la verdad es que las traducciones de inglés a español o de español a inglés son muy baratas. Un traductor de inglés a español te cobra menos de 50 centavos la palabra y un CV es una sola hoja. Entonces, es pan comido para un traductor. Si no tienes muy buen Digo, inglés, mejor contraten a alguien. pero eso no es como un poquito mentir. O sea, porque tú No, haces tu, ajá. tú haces tu currículum con tus capacidades, ¿no? Entonces, siento que si contratas a alguien, pues más bien estás dando a entender que tú sabes escribir como lo estás poniendo, pero realmente no sabes, ¿no? No, te voy a decir por qué no es fraude. Os digo, siempre y cuando no digas que eres bilingüe y no eres bilingüe. Ahorita, de hecho, vamos a hablar ese tema más adelante de los idiomas. Pero, ¿a dónde voy con esto? Muchos trabajos no requieren que seas bilingüe.
De hecho, muchos trabajos de desarrollador específicamente requieren un nivel de inglés intermedio, o sea, que entiendas lo básico, no esperan que tengas un dominio del idioma increíble, pero todo el mundo espera que tu CV no tenga errores de ortografía. O sea, eso sí, que no tenga errores de ortografía y que la redacción sea entendible. O sea, por eso lo recomiendo, que si quieres dar una buena impresión y no tienes un muy buen nivel de inglés, suficiente como para tener una traducción increíble en el otro idioma, mejor contrata a alguien. Es una recomendación. ¿Verdad? Digo, lo puedes hacer tú mismo o puedes nada más hacerlo en español. No hay ningún problema. No sé Va, si gracias. resuelve. ¿Va? Y algo muy importante, tu CV, piénsalo, diséñalo en una sola página. Este es el error de los más grandes que he visto también. El reclutador va a pasar 30 segundos viendo tu CV, porque no eres el único que está aplicando para una posición. En promedio va a haber unas 15, 20, me he topado posiciones que aplican hasta 100 personas. Nadie va a dedicarle más de 30 segundos a tu CV. He visto unos CVs, de hecho tenía un amigo que una vez me pidió feedback y me pasó su CV de 4 páginas. O sea, sí le dije que, oye, nadie va a leerte esto. Nadie va a pasar de la segunda página porque ninguno de nosotros pasamos de la segunda página de Google. Ni siquiera. Entonces, no esperes que otro ser humano se aviente 5 minutos tratando de descifrar qué es lo que le estás queriendo decir. Piensa que van a ser 30 segundos, pon todo en una página. A menos que seas un investigador, tengas un doctorado, tengas una lista de trabajos, de publicaciones, algo así, que hay casos donde obviamente sí va a ser necesario. La gran mayoría de nosotros, para la gran mayoría de las posiciones que estamos aplicando, no es necesario, es hasta contraproducente poner una segunda página, porque lo que sea que pongas en esa segunda página, nadie lo va a leer. Entonces, recomiendo que lo pongan todo en una página. Muy bien, dice José Ramón que se le traba, no te preocupes. Digo, si no, igual ahí tengan la herramienta nada más para que lo tengan como referencia. Entonces, habiendo entendido estos principios, que el CV no es para ti, que hagas una versión en español primero antes de traducirlo y luego que consideres una sola página en tu CV, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a irlo construyendo. ¿Qué es lo primero que lleva un CV? Voy a poner el mío, nada más como referencia. ¿Qué es lo primero que las personas ven? La parte de arriba. ¿Cómo se le conoce a esto? Un encabezado. Ese encabezado es lo primero que el reclutador ve, es como identifica tu CV, tu documento, y tienes que cuidar mucho que de los errores más comunes que he visto es que el encabezado le quita el espacio a otras cosas más importantes. Entonces, el encabezado, hazlo lo más minimalista que se te ocurra. Primero, por favor, no pongas la palabra CV o currículum. Hay gente que desperdicia espacio porque pone currículum vitae y mero arriba. No lo pongas porque es obvio. Ya es como si en mi auto le pongo auto. La gente sabe que es un auto. Entonces, no pongas la palabra CV o currículum. Algo que te recomiendo, pon la versión más sencilla de tu nombre. Mi nombre completo, o sea, mi acta de nacimiento dice Eduardo Eliezer Barrientos Elizondo. Nadie me llama de esa manera, nadie me conoce de esa manera. Nada más pongo mi primer nombre y mi apellido, porque además, en mi caso, me ha tocado trabajar para compañías de Estados Unidos, pues un gringo no va a tratar ahí de ver de que, Eduardo Eliezer is your last name, Eduardo Barrientos. Así es como lo debes simplificar. Entonces, lo mismo es, por ejemplo, si tienes un nombre muy complicado, o sea, simplifícalo. A lo mejor no tienes que poner todo el nombre María Conchita de todos los santos y de Cristo Jesús, lo que sea. Pon nombre y apellido, que sea algo sencillo para un reclutador. Después de esto pongo un título. Este título son las palabras clave del puesto que estoy buscando. En mi caso, ahora, esto estoy poniendo de ejemplo yo porque cada caso va a ser diferente. En mi caso, por ejemplo, este currículum está armado para continuar en la misma trayectoria profesional que yo tengo. Básicamente, mi trayectoria profesional son dos cosas: operaciones y management o gerencia. Esa es mi carrera profesional. Entonces, esto fue lo que puse como mi título. Tú pon un título que haga sentido a lo que tú haces o a la posición que estás buscando. Por ejemplo, Ivette, ahorita estás en diseño gráfico, pero buscas una posición de diseño UX. Pues pon diseño UX, no pongas diseño gráfico, porque no es lo que estás buscando, ¿verdad? Ya me di cuenta, el primer error. No pasa nada, es parte de. Pero aquí pongan el puesto que están buscando.
que haga sentido, obviamente. No le voy a poner CEO, ¿verdad? Si no voy para esas posiciones, ¿verdad? Obviamente. Otro consejo muy importante. Ponga la información de contacto que sea estrictamente necesaria únicamente. Por ejemplo, este ejemplo que puse aquí en esta foto tiene teléfono, correo y LinkedIn. Y es todo. O sea, en mi CV también tengo teléfono, correo y LinkedIn. Nada más, porque cada cosa que yo ponga le va a quitarle espacio a algo más. De repente he visto CVs, y eso pasa porque en México era muy tradicional, de que, oye, tengo visa americana, soy soltero, vivo en tal lado, esta es mi dirección completa, mi código postal, bla, 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 bla. Esas cosas no te abren ninguna puerta y no le sirve a un reclutador. A esta altura del proceso, un reclutador no le, es más, yo al menos, en mi caso personal, no necesariamente va a hacer sentido para todos. Yo ni siquiera puse en qué ciudad estoy, porque en mi caso, en Monterrey, no es como una ciudad, no es muy relevante si busco un trabajo remoto, si busco un trabajo en Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, yo ni siquiera puse ciudad. Mucho menos, por favor, no pongan dirección completa. No hace falta. El reclutador no va a ir a su casa. No quieres que busquen tu casa en Google Maps. No pongas cosas que no sean necesarias. Yo puse mi título, teléfono, correo, LinkedIn. Puse es un resumen de mis fortalezas, nada más porque, digo, en mi caso hace sentido, pero es lo menos posible. No pongan cosas que no sean necesarias. Y ahorita me preguntaba alguien sobre la foto. No sé quién preguntó. Yo. ¿Quién preguntó? Perdón, el nombre. No, es que no lo veo. Ahí vet. Ok. Algo muy interesante sobre la foto. En México, al menos, todavía hay mucho, no sé si tabú, no sé qué sea, tabú, costumbre o lo que sea, y muchas posiciones piden que tenga foto. Entonces, esta es mi versión estándar, por así decirlo, o sea, de mi CV. Puse una foto porque no le quita demasiado espacio y concuerda, por ejemplo, con mi perfil de LinkedIn, pero al menos en Estados Unidos, por ejemplo, cada vez menos empleos, si no es que ninguno te pide fotografía. Al contrario, por ejemplo, si estuvieras aplicando para una posición internacional de una compañía americana, mejor no pongas foto, porque de hecho, por políticas de ellos no pueden discriminar por raza, ni por sexo, ni por nada. Entonces, ahí no necesitas poner foto. De hecho, sale contraproducente. Entonces, considera únicamente la foto si hace sentido al contexto de la posición que estás buscando. La gran mayoría de ustedes va para posiciones de tecnología. Muchos de ustedes van a trabajar para empresas internacionales. Entonces, muy seguramente no hace falta que pongan foto. Entonces, depende para qué compañía y para qué puesto y qué perfil tiene, básicamente. Pero la gran mayoría de veces no hace falta la foto y cada vez es menos importante. Aún en México ya se están dando cuenta de eso. No sé si resuelve la duda que había. Sí, por eso mismo, porque bueno, la persona que me asesoró para el currículum en inglés me dijo exactamente lo que dijiste, que no pueden en Estados Unidos. Entonces me dijo que hiciera 2 versiones. Exactamente. Ahora, que por ejemplo, en LinkedIn sí hay que poner una foto, ese es otro boleto, y la mayoría de gente, si te quiere conocer, va a ir a tu LinkedIn. Entonces, ahí sí ponen la mejor foto que tengas. En el currículum, muchas veces no va a ser necesario. ¿Va? Súper. Dudas con el encabezado. ¿No? Conforme vayamos hablando, si quieren, vayan haciendo su encabezado o corrigiendo si en su Word o el documento que estén realizando, vayan haciendo su encabezado. Para que yo, ahorita se los voy a pedir, de hecho. Entonces, váyanlo haciendo porque ahorita voy a pedir que algunos nos muestren su nueva versión de CV. No tiene que quedar bonito ahorita, pero consideren esto. Ya, tu nombre sencillo, únicamente la información de contacto necesaria, indispensable y lo más minimalista que se te ocurra. ¿Ya? Dudas Tengo hasta aquí. la foto. He visto que algunos desarrolladores ponen una foto que no es tan profesional, donde se ve muy bien. ¿Eso es la práctica estándar o prefieren una donde sea tomada profesionalmente y te dé tu mejor ángulo? Muy buena pregunta. Ya sabes que los programadores tienen un perfil muy particular. Sí. Si le preguntas a un reclutador de RH, te va a decir, si vas a poner algo medio informal, mejor no lo pongas. Alguien de RH te diría eso. Yo, al menos en mi experiencia, o sea, como hiring manager,
nunca he descartado a nadie. He visto un par de fotos no tan profesionales, pero tampoco he descartado a nadie por ese tema. Y creo que en programación mucho menos, porque todos son iguales, de cierta manera. Se puede, perdón por el estereotipo, pero es común. Entonces, digo, ajá, entonces no lo descartaría. Yo no descartaría a nadie, creo que ningún programador descartaría a nadie, pero pon la mejor foto que tengas, algo que se vea profesional. No tiene que ser de estudio. Digo, en mi caso, esta foto me la tomé hace mucho tiempo, ya necesito actualizarla, pero no es de estudio, ¿verdad? Tampoco. Nada más es formal. Hay mejores fotos, la verdad. Pero. Con la caguama enseñándola, pues. ¿Mande? Que he visto varios que es así como que están casi con la caguama en la mano. Sí, bueno, eso le recomendaría que no lo hicieran. Sobre todo porque alguien de RH sí se espantaría con eso. Siendo súper honesto. Pero, bueno, parte de. Bien, pues si no hay dudas, voy a continuar. La siguiente parte, después de tu encabezado, que de nuevo, el objetivo de tu encabezado es únicamente quién eres y cómo te contacto. Nada más, ¿verdad? No le ponga nada más. Lo que sigue es tu resumen profesional. Esta parte ya es más importante. Algo muy importante, de hecho, ahorita creo que, no sé si Jonathan lo mencionó, tu CV no va a ser leído por seres humanos únicamente. Cada vez más hay empresas que utilizan sistemas automáticos de reclutamiento. Lo que estas empresas hacen es que tienen software que le meten un montón de CVs, el software lee lo que hay en el CV y si detecta las palabras clave para la posición, se los filtra al reclutador y le dice que mira, de 100 currículums, como no puede leer 1000 currículums o 500 currículums, encontré 20 muy buenos, aquí están, y luego ya un ser humano filtra esos currículums. Entonces, considera que tu CV lo va a leer una máquina y lo va a leer una persona. Y la máquina lo va a leer primero, muy seguramente. Entonces, esta sección del resumen profesional, y por eso hicimos este primer ejercicio, tiene que ser breve, no debe pasar de 250 palabras. Considera que tiene que ser denso. ¿Denso en qué sentido? Pon palabras claves para que esa computadora que ahorita y en el futuro muy seguramente va a leer tu currículum, pueda filtrarte y te pueda poner delante de un reclutador y no descartarte automáticamente. ¿A qué voy con esto? Cuide mucho su redacción. Hay palabras que no son tan importantes. Aprendí y no sé, digo X. Yo al menos en mi perfil o en mi resumen profesional puse palabras clave que en mi caso hacen sentido. Gerente de operaciones. Trabajé en startups de tecnología. Trabajé en gerencia, crecimiento rentable. Manejé equipos. Otra vez, gerente de operaciones, manejo de proyectos, analista de negocio, estrategia de negocio, operaciones. O sea, si se fijan, todo mi currículum dice operaciones, 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 porque es todo lo que he hecho en mi vida. Aquí puse algunas cosas adicionales, porque también he estado en ventas y marketing y customer success, etcétera. Pero todo este perfil está denso con palabras clave y aún así un ser humano las entendería. Entonces, tomen en cuenta eso. Hagan un perfil o un resumen profesional denso de palabras clave, o sea, con la mayor cantidad de palabras clave posible, pero tampoco lo hagan robótico. O sea, tampoco, si no serían bullets, ¿verdad? Y no hace sentido poner bullets. Únicamente háganlo suficientemente denso para que una computadora los elija. O sea, si alguien está buscando un gerente de operaciones, quiero que mi perfil aparezca primero, pero quiero que un ser humano entienda lo que estoy escribiendo. ¿Ya? Gerente de operaciones con 5 años de experiencia. En mi caso, por ejemplo, que he trabajado en startups toda la vida, pues sigo enfatizando ese tema, que he trabajado en startups. Trabajé en Uber, por ejemplo, entonces Uber ha sido una de mis... de las cosas que más me ha abierto puertas es que trabajé en Uber, la verdad. Entonces, la gente busca ex empleados de Uber. Entonces, es lo primero que pongo también de que trabajé en Uber y en Envía y en Vedo, etcétera. Estuve en estos roles de operaciones y manejé equipos de 40 personas, etcétera. Palabras claves, simplemente. Porque quiero que si alguien busca un gerente de operaciones, mi perfil sea lo que salga primero. Entonces,
todo tu perfil, piénsalo en ese aspecto. ¿Ya? Si tú estás aplicando para una posición o quieres que te busquen para una posición de desarrollo front-end, por ejemplo, pues no vayas a poner mucho de otro tema. Pon desarrollo, tecnología, front-end, lenguajes, lo que sea, ¿no? Que sea lógico para una computadora seleccionar, para un buscador. Si estás en diseño o si buscas diseño UX, por ejemplo, pues que tu perfil vaya enfocado en ese tema. Si eres un analista de datos, por ejemplo, pon lo que sea relevante a un analista de datos. Oye, y hago dashboard y analicé información y tengo estos proyectos, y etcétera. Que una máquina te pueda encontrar y que un ser humano te pueda leer. ¿Dudas con esta parte? Yo sí tengo una pequeña duda. Uh-huh. Por ejemplo, para mi experiencia es muy variada. De hecho, está por todos lados. Te entiendo. Microbiólogo, luego gerente de ventas y atención al cliente y ahora... Entonces, se me hace muy difícil llenar ese espacio de acuerdo a todo lo que pues, me he aventurado. Entonces, aquí está bien simplemente aferrarse a lo que, bueno, a lo más relevante, aunque no tenga muchas palabras claves que me puedan dar un pie extra para la reclutación. Muy buena pregunta. Ahora, yo también tengo mucha experiencia variada, que de hecho esto lo puse acá, o sea, sales, marketing, customer success, pero lo que quiero que me encuentren es gerencia de operaciones, básicamente, o sea, ese es lo que yo estoy buscando, por ejemplo. Entonces, lo agregué acá, o sea, creo que tú puedes resumir toda esa experiencia variada de esta manera. Oye, he trabajado en esto, esto y esto y esto, ¿verdad? Puedes ponerlo, puedes no ponerlo, pero enfatiza lo que estás buscando, porque de otra manera disminuyen las posibilidades que te encuentren. Es la realidad, o sea, porque lo primero que va a leer tu currículum va a ser un buscador o una computadora, antes que un ser humano. Ese es el principal defecto de ahora los sistemas modernos. Entonces, considera eso. Ya el ser humano lo puedes impresionar con lo amplio de la experiencia y que has aprendido, lo que sea, pero la computadora no la puedes impresionar con eso. La computadora busca palabras clave, básicamente. Igual, si quieres, lo platicamos de tu caso específico. Igual, Mara Alvarado, de hecho, que va a dar la plática pasado mañana sobre entrevistas, igual se apuntó para asesorarlos algunos, para asesorar su currículum. Le voy a preguntar específicamente de ese caso qué es lo que recomendaría, pero piensa en eso, que un buscador le interesa más la palabra que se está buscando, básicamente, lo que estás buscando. Muy bien, gracias. ¿Va? Oye, más? lo que le digan a él, me lo pueden decir a mí también, porque yo también estoy enfocada mucho en diferentes aspectos. Entonces, no sé cómo hacerle yo tampoco. Sí, no te preocupes. De hecho, a todos, la gran mayoría de ustedes me mandaron su CV. Si alguien no me lo ha enviado, ahorita les paso mi contacto y el de Mara también. Y les vamos a asesorar con lo mismo, con lo que nuestra experiencia podría ser mejor para ustedes. Sin problema. Ah, ok. Perfecto, muchas gracias. Sin problema. Muy bien, continuemos. Lo que sigue es tu experiencia profesional. Esta es la parte más importante de todo el documento. Todo tu documento depende de esto, básicamente. Por eso es muy importante lo que les comentaba. Si mi título o si mi encabezado es muy extenso, yo solo me estoy quitando espacio para poner lo que más me interesa. Si mi perfil es extremadamente extenso, que creo que todavía lo podría resumir más en mi caso, pero si lo hago más extenso todavía, pues estoy quitándole espacio a mi carrera profesional. Lo más importante es esta sección. Obviamente va a depender de cada persona. Hay personas que han tenido un empleo en toda su vida, ya sea que estuvieron ahí 6 meses o 5 años o 10 años. Esto va a tomar formas diferentes dependiendo quién seas. En mi caso, y de nuevo, nada más puedo hablar de mí porque nada más me conozco a mí, he tenido varios empleos en estos últimos 5 años, he tenido 3, y en mi caso, por ejemplo, esta sección traté de maximicé o optimicé para esta sección específicamente. De hecho, ahorita les voy a explicar qué cosas tuve que dejar fuera. De lo más importante cuando escriban esta sección. Primero,
coloquen los empleos más relevantes del más reciente al más antiguo. He visto un par de currículums que no sé por qué hay gente que pone del más antiguo al más nuevo. No lo hagan porque es lo primero que se espera una persona cuando lee su currículum. Pongan del más nuevo, lo que están haciendo más recientemente, al más antiguo, primero. Segundo, esto es algo muy importante. Otra vez, no es Wikipedia. Entonces, no tienen que poner todos los trabajos que han tenido. No tienen que poner cosas que no sean relevantes a lo que están buscando. Y aquí es donde se necesita cierta sabiduría para saber qué incluyo. Les voy a poner un ejemplo. Antes de esos 3 empleos, tuve como 2 años de prácticas profesionales en otras empresas. No los agregué. ¿Por qué? Porque a esta altura de mi carrera ya no son relevantes. Si van a mi LinkedIn, acá sí viene todo mi historial, por ejemplo. Y estuve en Metalsa, y estuve en Tersa, y estuve en procesos y en compras, pero eso ya no es relevante a lo que hago. Entonces ya ni siquiera lo agrego a mi CV. No tengo que poner todo mi historial. La gente no tiene que saber todo lo que he hecho. Eso es algo muy importante. Por ejemplo, otro detalle importante, tanto en mi LinkedIn como en mi CV, entre Metalsa y entre Uber, tuve un empleo como consultor. Estuve muy poco tiempo, estuve como 1 mes y medio, hice 2 proyectos y al final no funcionó esta consultoría, etcétera. Ni siquiera lo pongo, o sea, lo borré porque ya no es relevante para mi carrera. Es más, hasta es contraproducente. No quiero como algo más ahí que distraiga o que quite foco a lo que quiero que la gente ponga atención. Entonces no lo incluí. Entonces va a haber trabajos que no necesitas poner. Pasa muy seguido, por ejemplo, que por alguna razón quedaste desempleado y tuviste que tener un trabajo temporal que no te gustaba quizás, pero pues paga las cuentas en lo que consigues el empleo que buscas. Muchas veces no lo tienes que poner, sobre todo si es de menos de 2 meses, ni lo pongas, no hace falta. La gente no tiene que saber necesariamente todo lo que has hecho. Cosas muy antiguas, cosas donde estuviste muy poco tiempo, etcétera, no necesitas ponerlas. Y no estás mintiendo, simplemente no hay espacio para poner todo. Entonces, piénsalo de esa manera. ¿Dudas hasta ahí? ¿Alguien tiene algún problema o algo que quiera solucionar con ese tema específicamente? Bueno, es que yo ahorita checando el mío, pues puse el empleo más antiguo que tengo es del 2008. Duré 1 año y todavía era como estudiante, entonces no sé qué, de hecho la empresa ya ni existe, entonces no sé qué tan... Muy seguramente no te conviene dejarlo, porque le quita espacio a algo más. Si en un tiempo, digamos que tuve mi propio negocio, ¿qué tan relevante es para empresas? Depende. ¿Qué hiciste en ese nuevo negocio? O sea, no sé. Pues es que a lo mejor tú dices, oye, inicié mi negocio de, no sé, X. O sea, si es algo, piénsalo como un comercial. ¿La posición que busco? Por ejemplo, es lo que te quieres entender. ¿Otra vez, perdón? O sea, por ejemplo, era una imprenta, entonces creo que no tiene nada que ver con UX. Pero, pues sí, pues sí, no tiene nada que ver. No, pues no lo agregues. Ahí mismo te respondiste. Todo depende, o sea, porque también emprendimientos fallidos pueden ser muy atractivos si tú dices, oye, en este emprendimiento fallido hice esto y esto. Por ejemplo, digamos que, perdón por poner ejemplo de los programadores porque es lo más sencillo, pero digamos que quiero conseguir un empleo de desarrollador y tuve una empresa fallida donde yo desarrollé el software y a lo mejor no jaló por una razón de negocio, oye, el mercado X, lo que sea, pero yo desarrollé toda esa aplicación. Eso es súper valioso, o sea, súper valioso. Diferente, por ejemplo, a tuve un negocio, no sé, donde no dice nada de lo que estoy buscando. Por ejemplo, la imprenta que me comentaste. Chance sí, si hiciste algo de diseño, oye, yo diseñé esto para esta marca o me pidieron este proyecto o lo que sea. Si fue más un tema administrativo y no vas para un área administrativa, pues no te conviene ponerlo. Si voy para un área administrativa, oye, y en este pequeño negocio contraté 10 personas y al final quebró, pero pues fui gerente de 10 personas y yo llevé a cabo eso, lo que sea. Bueno, en mi caso, pues sería muy valioso. Depende de la persona. Igual con las prácticas profesionales, igual con los empleos de medio tiempo, igual con empleos temporales. Todo depende de esa pregunta. ¿Me hace ver mejor? ¿Me ayuda a llegar a ese objetivo o no? Si no me ayuda a llegar a ese objetivo, pues mejor no lo pongo.
¿va? Yo sé que para algunos va a ser más fácil que para otros, depende de la persona. Algo muy importante cuando desarrollen ya los puntos específicos. Enfaticen números y resultados más que actividades. Eso es algo muy importante. Ahora, en mi caso, por ejemplo, y digo, y no, perdón que hable de mí, pero pues no conozco a nadie más. En Uber, tuve 3 años y medio. Hice demasiadas cosas. No me caben aquí las cosas que hice porque éramos 5 personas con la operación de todo Uber México Norte. Entonces, no puedo poner todo. Puse cosas relevantes que llaman la atención a reclutadores y, por ejemplo, en mi caso, yo lo puse en negritas, ¿no? Yo estuve viendo estas áreas, no pongo todo lo que hacía porque pues no cabe, y dirigiendo o viendo la operación de 20 ciudades, creciendo 13 veces la cantidad de viajes. Yo recuperé $100,000 en un mes, gané $150,000 para la empresa, reduje el costo 1/6 de esta iniciativa, reemplacé 5,000 vehículos, etc. Ese tipo de cosas llaman la atención, ¿ya? Porque ya no son opiniones. Ya no estoy diciendo de que yo creo que yo era muy bueno. Estoy diciendo que yo hice esto. La opinión o el juicio depende del reclutador. Ya no depende de mí. Entonces, otro error que he visto muy común es que las personas ponen qué hacen y no lo que lograron. Por ejemplo, yo estuve en esta empresa y hacía el manejo de la nómina y lo que sea. Ok, qué padre. Pero luego, ¿eso qué? Todos los contadores manejan nómina o hacen esto. Todos los abogados ven documentos. Todos los diseñadores les toca hacer este requerimiento, lo que sea. Todo el mundo hace eso. Pero ¿qué te hace especial a ti? ¿Qué lograste? Entonces, todo vuélvanlo a escribir, les recomiendo, con ojos frescos, pensando en esto. ¿Qué hice? O más bien, ¿qué hice? ¿Qué logré? ¿Qué llama la atención? Oye, recuperé tanto dinero. Oye, hice esto. O sea, para mí, por ejemplo, estas son las cifras que a mí me han abierto puertas. Oye, hay gente que ve esta cifra de $100,000 y se queda de que, wow, increíble. Ok, ya no lo digo yo, lo dicen ellos. Yo no les pongo lo que hice. Acá, por ejemplo, acá estuve un año, entonces acá es donde tuve que todavía pulirlo un poco más. Bueno, acá tripliqué las ventas para este mes y ganamos, o llegamos a tanto en revenue, en $800,000. Mejoré la conversión de 15 a 28 y en eso ganamos $200,000 más al mes y mejoré la satisfacción de 75 a 93. O sea, ya no es opinión. Yo no digo que me fue muy bien, nada más digo que esto hice, ¿no? Aquí, por ejemplo, puse palabras claves. Zendesk, por ejemplo. Yo implementé Zendesk en esta empresa. Porque hay empresas que buscan hoy que conozcas cierto manejo o cierto sistema ya sea de CRM o de plataforma de tickets o lo que sea. Entonces, pon lo que sea relevante para ti. Por ejemplo, si eres un analista de datos, oye, yo hice un dashboard que nos permitió esto, ya sea mejorar esta métrica, ya sea ganar este dinero, ya sea lo que sea, y utilicé esta herramienta, Tableau, Google Data Studio, lo que sea, y resultó en esto, por ejemplo. Entonces, pongan información dura, o sea, información que no sea opinión. Aquí, pues contraté y manejé más de 40 personas. Eso no es una opinión. Eso es lo que pasó, ¿verdad? Abrimos operaciones en Colombia, Estados Unidos y Canadá. No es opinión, eso pasó. O sea, cualquiera puede comprobarlo. Entonces, pongan información específica, exacta de qué han hecho. José Ramón, ¿tienes una duda? Así es. Por ejemplo, yo en mi caso, pues yo este curso de análisis de datos lo llevé prácticamente, no, o sea, nunca lo apliqué en mi trabajo anterior. En mi trabajo anterior nomás nos enseñaron lo que era usar el PHP MyAdmin y prácticamente eran operaciones básicas que pues prácticamente nomás nosotros nos las asignaban para, ya sea para modificar costos de materiales y cosas así. Pero, por ejemplo, el conocimiento aquí yo nunca lo apliqué en mi área de trabajo. Si quisiera buscar un trabajo, por ejemplo, de analista de datos, ¿cómo podría poner como que, pues tengo este conocimiento, pero no tengo la experiencia precisamente en esa área? Muy buena pregunta. De hecho, ahorita lo vamos a ver. Hay más secciones que la experiencia laboral. Y ahí es donde si tienes una experiencia laboral quizás no tan fuerte en esa área,
otras secciones te van a ayudar a rescatarte. Ahorita lo vamos a ver. Todo esto lo estoy haciendo porque en mi caso, o sea, si yo busco un puesto de gerente de operaciones, esto hace sentido para mí. Por otro lado, voy a poner otro ejemplo. Ahorita estoy estudiando también desarrollo, desarrollador full stack JavaScript, por ejemplo, con Bedu. Ahorita yo no tengo nada de experiencia en eso. Nunca he hecho nada de mi vida de desarrollo. Entonces, si yo quiero aplicar para un puesto de desarrollador frontend con este currículum, me van a decir, oye, Eduardo, pues tienes muy buen CV para otra posición, pero para esta no. Entonces, este CV no me sirve para eso. Tendría que hacer otra cosa. Y ahorita les voy a explicar cómo lo pueden hacer ustedes. ¿Verdad? Esto hace sentido únicamente porque me he dedicado toda la vida a esto. La mayoría de ustedes, por ejemplo, están haciendo un cambio de carrera o están aprendiendo algo totalmente nuevo. Entonces, hay otras secciones que les van a ayudar. Qué bueno que lo mencionas. Vamos para allá. ¿Dudas antes con este tema de experiencia profesional? ¿No? Otro tema muy importante, último, perdón, sobre los huecos en el CV. Si no pones el mes y el año en el que terminaste o empezaste un empleo, el reclutador inmediatamente sabe que algo está mal, ¿no? Porque por algo lo estás ocultando, muy seguramente. Entonces, lo mejor es ser frontal. Antes de que te pregunten o antes de que te hagan la pregunta incómoda de que, ¿y qué pasó aquí? Mejor tú ponlo en tu CV. ¿De qué manera? Primero, pon los meses. O sea, si no es un hueco muy grande, ni te van a preguntar, porque todo el mundo sabe que de repente hay cosas que pasan, ¿no? Y cosas que se retrasan y así. Si es un hueco muy grande, tú mismo puedes poner ahí la razón bien pensada, escrita de antemano, etcétera, para que no traen a pescar así rápido, dime por qué saliste. Y ahí donde puede que digas algo que no es muy útil. Digo, ya el tema de las entrevistas lo vamos a ver el jueves, pero mejor toma el toro por los cuernos y pon las razones de salida o pon algo súper sencillo, sobre todo si es favorable. Aprovechen que el 2020 fue tan malo para todos que si alguien ve que te despidieron en 2020, nadie va a pensar mal de ti. O sea, a todo el mundo lo corrió en 2020. La verdad es que 2020 fue un año muy malo. Entonces, no tengan miedo. Vea, si algo pasó en 2020, no pasa nada. Todo el mundo les pasó. La gran mayoría de gente pasó por eso. Entonces, mejor digan que salí en 2020, temas de pandemia, o sea, digo, no echen mentiras, ¿no? Pero si fue un tema de pandemia, un tema de recorte, un tema de lo que sea, póngalo y se acabó, no, sin dramas. Toman el toro por los cuernos y evitan la pregunta incómoda. ¿Va? Muy bien, ya vamos a avanzarle porque se nos va el tiempo. El tema de educación. La educación, únicamente pongan lo que sea importante, otra vez. Cada vez más los títulos y los grados formales son menos requeridos en la industria. Depende en qué área y en qué empresa. Y depende. Hay empresas muy tradicionales, ¿no? Y te van a pedir título y lo que sea. Pero las compañías de tecnología, la gran mayoría no les importa. Entonces, de entrada, únicamente coloca tu último grado de estudios. De entrada. Hay gente que pone universidad y prepa y primaria y quítalo. No, nada más el último. Si no has tenido calificaciones excelentes, o sea, si no eres primer lugar de generación, si no tuviste arriba de 95 o algo así, mejor no lo pongas. ¿Para qué te disparas tú solo? O sea, no pongas calificaciones si no te favorece. Y adicionalmente, en educación, no pongas cursos o no pongas certificación, digo, más que certificaciones, no pongas cursos o educación informal o educación que no vale mucho la pena. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En mi caso, por ejemplo, algún tiempo estuve cursando en Coursera, de hecho, una certificación de análisis de datos. Acá, por ejemplo, esa certificación fue a través de Coursera, pero era de Johns Hopkins University. Entonces, acá en LinkedIn puse Johns Hopkins, no puse Coursera. Porque si pones Coursera, pues no suena muy, muy interesante. Si haces un curso en Udemy, si haces un curso en lugares que no son instituciones, quizás no vale la pena ponerlo. Sobre todo porque le estás quitando el espacio a algo más. Entonces, si no vale la pena, mejor no lo pongas. Algo muy interesante. Si se fijan mi CV, en mi caso específico otra vez, ni siquiera puse educación porque no me cabía. En mi caso mejor lo omití totalmente. ¿Por qué? En mi caso hace sentido hacerlo así.
Yo me gradué de la Universidad de Nuevo León, de ingeniero industrial, saqué 85 en mi carrera. Ninguna de esas cosas es muy interesante. O sea, la verdad es que la Universidad de Nuevo León no es la más prestigiosa. Ingeniero industrial administrador no es la carrera más interesante y mi promedio pues es mediano. Entonces, ni siquiera lo puse porque no me favorece. La verdad es que no, cuando me preguntan, pues digo que estudié eso, pero no es algo que me gustaría enfatizar. Entonces, en mi caso, lo omití por completo. En la gran mayoría de casos va a ser necesario que lo pongas. Ponlo únicamente las cosas que sean favorables para ti. Acá en mi LinkedIn tengo acá mi educación. Y si se fijan, de hecho, puse más fuerte esto de Full Stack Development que esto de mi carrera. O sea, mi carrera, la verdad es que es tan genérica que no hace sentido que la esté poniendo. ¿Verdad? Sería muy diferente si yo estudio un día una maestría, no sé, en el IPADE o algo así. Bueno, ok, ahí sí me conviene ponerla, obviamente. Pero si no, en mi caso, yo no la puse. Pongan únicamente lo que haga falta. En el caso de ustedes, que la gran mayoría de ustedes estudiaron en BEDU precisamente porque no tenían más experiencia en esa área, pues pongan la certificación de BEDU. Quizás su carrera profesional. Hasta ahí. Pongan lo más reciente, nada más. ¿Dudas con esto? Yo tengo una duda y creo que es la respuesta, pero quiero saber tu opinión. Mira, por ejemplo, dijiste que no tenemos que incluir, por ejemplo, la prepa, pero a mí sí me gustaría incluirla solamente por dos razones. Una es porque yo estudié la prepa en Estados Unidos y es de donde saco todo mi inglés. Y aparte, yo sí obtuve el grado de valedictoriano, pero me pusieron saludictoriano porque querían darle oportunidad a otro muchacho que había esforzado el último año, ¿no? Y yo dije, 4 tantos años y se lo dan así pasa. Bueno. Ajá, entonces digo, ¿eso no cuenta para nada? En tu caso, digo, al menos con mi opinión nada más, eso sí me hace sentido. En tu caso específicamente, me hace sentido. ¿Qué estudiaste en educación superior? Es químico farmacobiólogo. Curiosamente, para programador, probablemente sí hace, o sea, en tu caso sí hace sentido incluir tu preparatoria, por lo que me platicas. Quizás ahí sí vale la pena incluirla. Me hace sentido con lo que me platicas. Para otras personas o para la gran mayoría de las personas, quizás no vale la pena. Por ejemplo, en mi caso también, yo estudié la preparatoria en la Universidad de Nuevo León, también promedio más o menos. Yo en mi caso, pues ni para qué la incluyo, menos. O sea, si no incluyo la universidad, menos la preparatoria. Depende de cada caso. Creo que tu caso sí me haría sentido, por lo que me platicas. Ya depende de tu caso. Velo como la ciudad. Si estoy poniendo esto, no pongo algo más. ¿Me ayuda o me ayuda a poner otra cosa? Creo que en tu caso se ayudaría. Pero ya depende de cada caso. ¿Va? ¿Otra duda que alguien más tenga? ¿No? ¿Ninguna duda? Continuemos. Entonces, si a este punto tu experiencia profesional y tu educación quizás no ayudan demasiado para el puesto que estás buscando, porque digo, a veces pasa que estás probando algo nuevo, estás en una nueva área, el resto de las secciones de tu CV te va a ayudar. Aquí está la parte de las habilidades. Primero, en las habilidades aprovecha las palabras clave otra vez de una manera inteligente. En mi caso, por ejemplo, de nuevo, porque yo estoy buscando, al menos en este CV, estoy buscando un puesto de gerente de operaciones. En mi caso, son más habilidades blandas que habilidades técnicas. Entonces, en mi caso, en mi historia personal, hace sentido que yo las ponga aquí nada más. Más como palabras clave que poner un resumen de todo lo que sé. Por ejemplo, sé AutoCAD, sé SQL, sé algunas más cosas, ¿verdad? Pero no me hace mucho sentido ponerlas aquí porque un gerente no va a andar haciendo planos con AutoCAD. Es algo que alguna vez aprendí, pero no lo uso en mi carrera. No lo pongo. Entonces, en mi caso, quiero que la computadora lea que
palabras clave como project management, people management, business operations, business. Si se fijan, todo es management, operaciones o business, ¿verdad? Básicamente. Entonces, en mi caso, eso hace sentido. Ahorita preguntaba, no sé si, ¿quién preguntaba? ¿Santiago o sobre las habilidades, creo que Jonathan, sobre si pongo los niveles de habilidades? Si son habilidades duras, o sea, lenguajes de programación, frameworks, herramientas, cosas de ese tipo, sí recomiendo que pongan al menos años de experiencia o nivel de experiencia en esa herramienta, porque eso sí es algo muy importante. O sea, sí el año o el tiempo o los años de experiencia que tú tengas en ese framework o en ese lenguaje de programación, sí influyen a la hora que te hablen para una entrevista. Hay posiciones, por ejemplo, que quieren que sepas muy buen, por ejemplo, un front-end junior. Quieren que tenga muy buen HTML y CSS, un JavaScript aceptable y que sepa algo de React. Algunos que yo he visto, ¿verdad? Digo, depende de cada posición. Ahí hace sentido que tu CV se ajuste a eso, si eso es lo que sabes. Hay posiciones, por ejemplo, donde quieren que sepas estos lenguajes y algo de Python, aunque sea básico. Pues si conoces algo básico de Python, no porque sea básico, no lo pongas, mejor ponlo. Ahí hace sentido. No sé si me estoy dando a entender. No sé si alguien tiene alguna duda específicamente con eso. Ahora, en mi caso, por ejemplo, que son habilidades blandas, o sea, no hay una certificación de People Manager, por ejemplo. O sea, digo, nada más pongo que he hecho eso, pero no es como que no hay nivel experto medio o avanzado en ese caso. Algo que les recomiendo, eviten habilidades obvias o genéricas, eso sí. Hay gente que pone Office. Para estas alturas todo el mundo debería saber Office. Entonces, si están buscando empleo en tecnología, no lo pongan. Se supone que deben saberlo. Les recomiendo que no pongan cosas genéricas. De repente hay gente que veo que pone proactividad, responsabilidad, puntualidad. La verdad es que eso vale gorro. O sea, se asume que debe ser responsable y puntual, ¿verdad? Entonces, pongan palabras claves que un buscador encuentre y que un reclutador entienda y le hagan sentido. ¿Dudas? Por ejemplo, ahorita que mencionaste todo de lo del Office, lo que pasa es que yo me fijo, por ejemplo, mucho en la página de Empleo Nuevo, que cuando piden así habilidades o cosas muy específicas, entre pues el inglés y cosas así, siempre mencionan mucho el Excel. ¿El Excel sí estaría bien ponerlo en la lista de habilidades? Muy buena pregunta. Ahora, de nuevo, depende. Empresas americanas que yo he visto, y más si estás aplicando a un puesto de tecnología, se reirían en tu cara si dices, no, pues Excel más o menos. No, pues te van a decir de que, ¿cómo sabes programar y no sabes Excel? ¿No? Entonces, en México, curiosamente, estamos más atrasados. En México sí dicen de que sepa paquetería Office. Bueno, pues ahí lo incluyes. Pero para tecnología, la verdad es que se esperaría, o yo esperaría, pues que un programador sepa Excel, ¿no? Y que sepa PowerPoint y que sepa Word. Es lo básico. Entonces, depende de cada empresa y depende de cada perfil. Ok. Algo muy importante, no tienen que poner todo lo que saben. Entonces, acá en mi LinkedIn, por ejemplo, hay una sección creo que acá de skills. Yo, que estudié ingeniería industrial, hay un montón de cosas que puse alguna vez, Lean Manufacturing, Kaizen, o sea, cosas de ingeniería industrial, pero la verdad es que no lo utilizo en mi carrera y no son los puestos que busco. Entonces, acá no ando poniendo Six Sigma, por ejemplo, o cosas de ese tipo, porque ni las utilizo, no las tengo frescas y no son tan relevantes para lo que busco. Por ejemplo, ahorita yo conozco HTML, pero para un puesto de gerente de operaciones no necesito HTML, entonces, pues no lo voy a poner acá. Entonces, adapten su perfil o adapten su CV, perdón, al puesto que buscan. Pongan las palabras claves necesarias, ¿verdad? Si son habilidades duras, pongan nivel de experiencia. Si son habilidades blandas, déjenlas así. Mi recomendación, ¿verdad? Pero ya depende de cada quien. ¿Dudas? Disculpa. Adelante. ¿Y se pueden separar las habilidades duras de las blandas?
Muy buena pregunta. Creo que depende del formato. No sé si Resume.io te permite hacer eso. Digo, si no se puede, pues pon todo junto. En tecnología especialmente, mejor pon las habilidades duras primero y luego las blandas. Porque es lo primero que van a ver. O sea, por más que sepas liderazgo y así, si no tienes este framework o este lenguaje o esta herramienta de visualización de datos, por ejemplo, pues no te van a contratar. Es una recomendación. Ok, entonces le ponen, por ejemplo, así hard skill y soft skill después. Sí, si no las puedes separar, digo, ponlas juntas y pon al final soft skills, que ya son cosas más genéricas, ¿no? O menos tangibles, por así decirlo. Ok. Y una pregunta con respecto a lo del Excel también. Yo he checado varias vacantes para data análisis y en algunas te piden Power BI, pero te piden saber usar Excel. En ese Ese es caso se otro, güey. recomienda. Ahí sí, por ejemplo. En análisis de datos, por ejemplo, ahí sí, Excel, como el Excel que se utiliza en análisis de datos es muy específico y es más avanzado, ahí sí te conviene, oye, sé usar Excel, inclusive puedes poner, no sé, Solver, no sé qué cosas más se utilicen, pero pues, puede ser más específico en ese caso. De hecho, muy buen ejemplo. Cosa Ok. que en diseño UX quizás no es tan necesario, por ejemplo. ¿Va? Vale, gracias. ¿Otra duda? ¿Comentario? Sí, y tal vez retomando el tema de estos, ¿cómo se llaman? Ah, estos ¿Habilidades? grados subjetivos que le Ujú. pones a las habilidades. Ujú. Yo lo tengo para los idiomas porque es más fácil, es así como Ujú. cuánto porcentaje sabes de inglés, así como creo que tú lo tenías en tu... Ujú. En tecnología, ¿es recomendable hacer eso para todo lo que te pide la vacante? O porque son un montón, me abarcaría muchísimo espacio. Entonces, mi estrategia fue agarrar todos los logos de cada una de las herramientas que yo he usado y que me puedo defender y los puse hasta abajo para dar una idea así rápida de todo lo que puedo manejar. Entonces, ahí. Es una muy buena idea, pero te recomendaría incluir las palabras clave. Te voy a decir, porque la computadora no lee logos y LinkedIn tampoco. Entonces, el logo sirve para un ser humano. Ahí sí, por ejemplo, si quieres mostrar todo lo que sabes, pon todos los logos. Pero el buscador ese sistema de reclutamiento automático va a leer palabras. Entonces, elige lo más importante, relevante a la posición. Y de hecho, muy buena idea. Se me hace muy creativo ese tema de los logos. De hecho, muy buena idea. Entonces, Pero piensa eso. Piensa que tu CV lo va a ver una computadora y un humano. Y la computadora únicamente lee palabras y el humano ya puede ver barritas y colores y logos. Entonces, tienes que hacerlo para los dos. Considera eso. otra pregunta acerca de esto. Adelante. La primera es, ¿qué formato entonces debería de entregar yo para el CV? ¿Sería un PDF? De entrada, sí, nunca, por favor, nunca entreguen un Word. No, pues no lo hagan. PDF es lo aceptable en la industria. De repente hay personas muy creativas. Hay personas, sobre todo en desarrollo, que hacen una página web literalmente con su CV. Es muy creativo. Adelante, ¿no? Cosas de ese tipo. Pero el CV, háganlo en PDF. Digo, hay PDFs, por ejemplo, cada vez se imprime menos. Ya no tienes que hacerlo como tamaño carta. Yo de repente me tocó un par de veces que hice un CV como tamaño oficio, o sea, pero porque nadie imprime ya ahorita los CVs, casi un poco común. Entonces, pueden hacerlo de un tamaño, o sea, de una página un poco más grandecita, que no se note demasiado, y pueden meter un poco más de información. Eso puede ser útil también. Creo que no es tamaño carta, de hecho, de hecho, no estoy seguro que sea tamaño carta mi propio CV. ¿Será Pero A4? sí, no estoy muy seguro. O si creo que es un poquito más largo, no estoy seguro, pero bueno. Al punto al que voy es de que lo bueno es que como ya no se imprimen los CVs, pues puedes ahí jugar un poquito con el formato y hacer un poquito de trampa con eso. Depende de tu creatividad y lo que quieras, ¿no? Lograr. Y hablando de trampa, también es la segunda pregunta relacionada. Como la computadora va a estar leyendo y no necesariamente se fija en el color de las palabras,
¿Podría esconder esas palabras claves detrás de los logos? He escuchado personas que lo hacen. No sé, digo, si te pesca, no sé si a alguien le encante, no sé. Digo, no creo que sea necesario. Digo, al menos en ese caso, bueno, hace sentido. Pues pones la palabra y el logo encima. Es como una manera de ponerle como el alt text, ¿no? De que si no lee el logo, lee la palabra. Digo, está bien, es una forma creativa, pero hay gente que por otro lado tapiza el CV de palabras clave que no incluye el texto que sí se ve, como una manera de hacer trampa sin decir de que yo, o sea, como mentir sin mentir, ¿no? De que pongo ahí cosas que no tengo invisiblemente y no las menciono, o sea, digo, no la hagan, ¿verdad? Pero lo otro se me hace creativo, no sé. Si quieren, vamos continuando. El tema de los idiomas, digo, nada más brevemente, pues también, nunca mientan en el manejo de idiomas, por favor. Me tocó un par de veces de que alguien me ponía ahí inglés técnico y luego lo entrevistas y claramente no sabe inglés. Y la verdad es que es un momento incómodo para el que entreviste y para el entrevistado. Entonces, mejor pongan únicamente el nivel que manejan. O sea, de repente hay aplicaciones que ponen así, tipo nativo, fluido, aceptable, intermedio. Digo, no subestimen, no subestimen su habilidad, pero no mientan, ¿verdad? O sea, tampoco pongan que soy bilingüe y no lo es, ¿verdad? Sus recomendaciones. Si tienen algún certificado, colóquenlo. Sobre todo en tema de TOEFL, hay ciertas certificaciones que vale la pena que pongan. No es necesario que pongan dónde estudian el idioma. No hace sentido. O sea, si al reclutador le vale gorro si estudiaste en una escuela o si fuiste a Estados Unidos o si lo que sea. Entonces, no lo incluyen eso. No sé si tienen alguna duda con los idiomas. ¿No? Sencillo. Y aquí es donde, si hasta este punto su CV no les... Alberto, ¿tienes alguna duda? Sí, yo me quedé con una duda en el caso de idiomas. ¿Hay alguna forma de exponenciar una certificación? Es que, bueno, yo en mi caso tuve la fortuna de, bueno, yo hablo un poco de francés y por un poco es ya intermedio, o sea, ya, sí, o sea, si lo practicara un mes sí podría llegar avanzado. Y en el caso del inglés, yo estoy certificado como C1 por parte de IELTS. Hice el Academic Test y lo pasé con 7.5. Súper bien. Entonces, la más que el problema es, yo también pensé lo mismo hasta que un día me entrevistaron y me preguntaron, ¿qué nivel tienes? Entonces dije, no, pues, no supe qué contestar, o sea, no supe si decirle, oye, no sabes qué es IELTS, oye, o sea, no, pero no sé. En el caso del inglés, C1, ese es tu nivel, o sea, ahí está muy sencillo, no hay mucho tema. Curiosamente, ahora, al menos en mi experiencia, no sé, depende cómo le toca a cada quien. Todos los trabajos que he tenido se han estado en inglés, pero nunca me han hecho una prueba ni nada. Nada más el entrevistador te dice, bueno, inglés, ok. Te entrevistan 5 minutos en inglés y de volar se dan cuenta si sabes o no sabes. O sea, y ya, no se han puesto a indagar más en mi caso. En tu caso que tú tienes un certificado, pues ponlo, o sea, es bastante útil. O sea, y ese es tu nivel, C1, en el caso de inglés. En francés desconozco, digo, no sé francés y no sé si hay alguna academia de lengua francesa que dé algún tipo de certificación o algo, ahí sí desconozco, pero no tienes que ser muy exacto. Puedes poner, soy intermedio en francés. No hay muchas personas que sepan francés, entonces no va a importar demasiado. Ok, muchas gracias. No hay de qué. ¿Alguna otra duda con los idiomas? Dice Ebony. Dice nivel avanzado, full professional proficiency, que son como las palabras que se pueden usar para describir el nivel que tienes. Digo, a veces puede ser un poco abierto ahí con cómo tú lo expresas. Al final, en el caso del inglés, te aseguro que si dices que sabes inglés, el reclutador te va a entrevistar en inglés. Eso te lo aseguro. Y mejor ser honesto al respecto. Sé leerlo, no sé hablarlo o batallo para tener conversaciones. Ok, sé honesto nada más en lo que sabes hacer. Nadie espera que seas británico de todas maneras. O sea, no te preocupes por el acento. Si hasta este punto, viendo todo tu CV, dices, oye, le falta algo más, todavía no me ayuda a contar mi historia porque estoy en una nueva carrera,
lo que sea, ahí es donde puedes agregar otras secciones. Cuídate de no poner cosas irrelevantes, no llenes por llenar. Primero, por favor, no coloquen referencias, no las pongan. Si el reclutador las necesita, te las va a pedir, pero no hace falta que le andes pasando el teléfono de tus compañeros o ex jefes a todo el mundo, o sea, por temas de privacidad también. Entonces, no las pongan. Si se requieren, se las van a pedir. Entonces, no las pongan, primero. Segundo, dejen de incluir los objetivos profesionales. De repente en México, no sé por qué se volvió tan común, pero la gente pone, mi objetivo es llegar a ser el mejor empleado y crecer y lo que sea. Es súper genérico, nadie lo lee, no conozco a nadie que lea esas cosas ni que le impresionen los objetivos profesionales y le quite espacio al resto. Mejor no lo pongan, la verdad. Y ese tema puede ser muy importante para ustedes. Pongan actividades extracurriculares u otras secciones si son importantes. ¿Qué puede ser? No tengo idea. Si eres un desarrollador, participas en alguna comunidad de desarrollo, ponlo. Eso está interesante. Oye, eres diseñador UX y no sé, tú hiciste tal o desarrollaste tal aplicación o hiciste este diseño o lo que sea, ponlo. Tus portafolios, ponlos. Definitivamente, eso ponlo. Eres un analista de datos y publicaste algún artículo, ponlo. Todo eso ayuda, todo eso es relevante. Pero si no es relevante, no lo pongas. Poner de que, oye, yo fui líder de mi grupo de catecismo, quizás no es muy relevante. Oye, yo sé ajedrez, tampoco es relevante para la gran mayoría de las cosas. Entonces, cosas que no sean relevantes no las pongas, pero cosas que ayuden a contar tu historia, que vayan de acuerdo a lo que estás buscando, agrégalas. Comunidades, publicaciones, proyectos, portafolio, no sé, más cosas que a ustedes se les van a ocurrir que a mí. Ese tipo de cosas pónganlas. ¿Dudas con esto? Bueno, yo Se agregan. en el caso de, bueno, en mi caso más bien, pues sí, o sea, estoy recién egresada de UX, UI, obviamente no tengo nada de experiencia. Sería como relevante en lo extracurricular poner como por el proyecto que desarrollamos en PEDU o... Súper importante, porque eso hasta ahorita es lo único que tienes para probar o evidenciar que sabes UX. La certificación, el certificado de la insignia que les expedimos, pónganla. Cosas de ese tipo, pónganlas. Eso sí es importante, por ejemplo. ¿Ponemos la imagen o creo que nos hicieron llegar como un código, ¿no? Tiene un código. De hecho, tiene una metadata, su insignia. Ahorita déjame ver si podemos. Si no, mando un correo cómo hacerlo. Pero su insignia tiene una URL. De hecho, cuando van a LinkedIn, debe ahí tener una URL. Esa URL, póngala. Alguien la puede hacer clic. Y con el porcentaje que egresaste y todo, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, por lo que me has platicado, lo poquito que me has platicado, ¿eso hace más sentido? O sea, es más importante que tu trabajo de hace 12 años, por ejemplo. Sí, definitivamente. Entonces, ahí es donde tienes que pensar como este alcalde, ¿no? Mejor quito esto de mi ciudad para poner esto. Quita este trabajo de hace 12 años que no es tan relevante y pon tu certificado y todo lo que diga UX, ponlo. Aunque sea pequeño, entre comillas, ponlo. El viernes, de hecho, van a tener otro taller sobre portafolios profesionales. Y, de hecho, algo que les recomiendo, si nunca han trabajado o no tienen experiencia laboral tan relevante al tema que están buscando, necesitan un portafolio robusto. Hay proyectos que ustedes pueden empezar, tanto de análisis de datos como de desarrollo, como de UX. Digo, igual vamos a tener pláticas sobre eso al respecto, pero si eres un programador, de entrada tienes que tener una aplicación de notas, una aplicación de calculadora, un Tetris, lo típico, ¿no? Que le pide a un programador. Si eres un diseñador UX, pues te van a pedir que, oye, portafolio, ¿no? Pues hice esta página web, esta página móvil, esta aplicación de no sé qué, o sea, este diseño. Si eres un analista de datos, con más razón, oye, hay muchas bases de datos de muchas cosas, sobre todo ahora con el COVID, hay un montón de cosas muy interesantes que pueden hacer. Háganlas por hobby, tal cual. Oye, analicé la relación entre el COVID y esto, y encontré eso muy interesante. Y bajé esta base de datos de accidentes y vi la relación que tienen los accidentes con, no sé, el modelo de vehículo X, no sé, cosas que se les pueden ocurrir a ustedes. Ese tipo de cosas, agréguenlas, porque ese tipo de cosas demuestran que conocen las herramientas que
que están buscando o que las empresas están buscando. Lo más duro, lo más difícil es este documento, porque este documento está limitado, es una hojita, tiene como muchas limitaciones de espacio, de formato, de lo que sea. El LinkedIn es una maravilla, porque a diferencia del CV, el LinkedIn tiene mucha más información que pueden poner y tiene un buscador y tiene más cosas. Entonces, lo que yo les recomiendo es, primero hagan muy bien su CV. Este CV, pásenlo al LinkedIn y luego ya pueden agregar más cosas en LinkedIn. LinkedIn sí te da más espacio, puedes poner más cosas, o sea, como no es una hoja de papel, entonces, pues, o sea, tiene más funciones. Entonces, primero hagan su CV y luego su LinkedIn. No les recomiendo que lo hagan al revés, porque usualmente a veces quiere pasar uno de LinkedIn a CV y luego ahí se te cuelan cosas que luego no son tan relevantes. Entonces, hagan su CV súper minimalista, como lo platicamos, y luego ya lo pueden enriquecer más en LinkedIn. Piensen en esto. El CV se lo envían al reclutador, pero el reclutador usualmente es el que se mete a buscar su LinkedIn. O sea, el CV es para enviarlo y el LinkedIn recibe vistas. Entonces, ahí es donde cambia la naturaleza de estos dos documentos o estos dos medios. Una pregunta. Entonces, para poner el link de nuestro GitHub, sería mejor ponerlo en LinkedIn, ¿verdad? No en el CV. Pero también en tu CV. O sea, en mi caso, por ejemplo, yo puse este LinkedIn de mis habilidades, pero en tu caso pon tu GitHub. Eso es súper importante para desarrollo. Su portafolio, ya sea en Figma o en otra aplicación para UX, pongan sus repos también, o no sé cómo se llama, Jupyter o donde hacen análisis de datos. No me acuerdo, pero lo que sea, donde tengan su información, pónganlo. ¿No? Eso sí es indispensable, porque eso cuenta su historia precisamente. Sí, Jupyter Lab, dice José, exactamente. Entonces, eso pónganlo en su CV, eso sí es obligatorio. Pero va a haber más cosas que no necesitan estar en su CV, pero pueden estar en su LinkedIn. Digo, de repente hay tests, ¿no? De mi habilidad de liderazgo, ¿no? Y cosas de ese tipo, ahí sí las puedes agregar a LinkedIn. O sea, LinkedIn te da un poquito más de espacio. Creo que les pasé mi LinkedIn. Ahorita, si quieren, le echamos un ojo. Puede mejorar. La verdad es que me falta también actualizarlo un poquito. El LinkedIn es muy parecido al CV. Si se fijan, tiene casi las mismas secciones, pero tiene algunos elementos particulares, que ahorita son los que me interesan para finalizar. ¿Qué cambia LinkedIn? El encabezado, primero. A diferencia de tu CV, LinkedIn sí tiene como un encabezado más bonito y más cosas, ¿no? Por la manera en la que ellos colocaron esta parte. Entonces, en LinkedIn sí es indispensable que tengas una foto. Ahí sí, sí es sí. Pon una buena foto, una foto profesional, una foto que se vea bien. Porque es lo que el reclutador, lo primero que va a ver, cuando busque acá personas, lo primero que le va a aparecer es la foto y tu nombre. Entonces, pongan una buena foto, ¿verdad? Porque inclusive a veces la foto se ve chiquita. Entonces, si no te ves muy bien, o sea, estás ahí con otra cosa, ni se va a notar quién eres. Entonces, pongan una buena foto frontal de buen tamaño, o sea, que ustedes llenen el círculo. También, al menos en mi caso, no tengo habilidad de diseño. Ahí discúlpenme los diseñadores. Pero en Canva puse una foto de portada personalizada. O sea, en mi caso puse aquí de dónde soy, mi teléfono y mi correo. Nada más para poner algo diferente, no poner como la foto genérica. Igual puedo mejorarla seguramente, pero fue algo que yo quise poner. También, esto es algo muy importante. En LinkedIn, tu título es de lo más importante. Esta parte. Yo, en mi caso, por ejemplo, mi título está enfocado al tipo de trabajo que busco, que es gerente de operaciones. ¿verdad? Entonces, aquí tengo mi puesto actual, Educational Quality, lo tengo en inglés, ¿verdad? And Student Success at Bedu. Luego, mi palabra clave, ¿no? Operations Manager. Y aquí puse ex-Uber, porque en mi caso me ha abierto muchas puertas poner eso. Pongan lo que les abra puertas. Algo muy importante. No pongan buscando oportunidad laboral.
Busca open to work o lo que sea. No lo hagan, porque cuando un reclutador busque, no los va a encontrar. Porque el reclutador no busca open to work o oportunidades laborales. Busca desarrollador UX. Digo, busca diseñador UX. Busca analista de datos. Busca front-end developer. Eso es lo que busca un reclutador. Pueden poner varias palabras clave. Yo acá los separo con barritas. Pueden poner front-end developer, barrita. Back-end developer, barrita. Full stack developer, barrita, etc. Analista de datos, barrita. Científico de datos, barrita. Especialista en machine learning, barrita. Diseñador UX, barrita. Diseñador UI, otra barrita. Diseñador UX UI o lo que sea. Entonces, van juntando palabras clave, pero su título es lo más importante. Especialmente si no tiene empleo ahorita. Su título es lo primero que buscan cuando hacen una búsqueda. Por ejemplo, si pongo acá, voy a poner front-end developer y luego si busco personas, y se fijan, esto es lo que aparece. No aparece más, o sea, viene fulano, su foto y viene acá su título. Hay gente que nada más tiene su título laboral. No está mal, pero no les conviene dejarlo ahí. Menos si no están trabajando en esa área todavía. Entonces, les recomiendo pongan más información en ese título, porque es lo único que se ve ahorita. Backend a frontend developer, frontend developer. A ver, déjame buscar un buen título, a ver si alguien aparece. De repente hay gente con títulos muy interesantes, sí, hay gente de repente con títulos muy aburridos, depende la persona. Pero les recomiendo que aprovechen esta área, porque si se fijan, mira, acá está Carlos Riojas de los Santos y viene Frontend Developer, UX UI Designer, HTML, CSS, JavaScript, Node JavaScript y React. Entonces, a él lo voy a encontrar con cualquiera de estas palabras clave. Y viene acá un pequeño summary. Y si se fijan, Developer, Frontend Development, etc. Esta persona se ve que tiene su LinkedIn muy bien optimizado. Pongan palabras clave. En LinkedIn eso es algo muy importante. También algo que les recomiendo, al menos yo lo hice en mi caso, ustedes pueden personalizar su URL. Cuando ustedes se inscriben por primera vez en LinkedIn, les van a dar una URL genérica, va a decir, no sé, X. Creo que se puede personalizar, creo que todavía se puede personalizar. Yo en mi caso puse nada más Ed Barrientos, ¿no? Porque no había Eduardo Barrientos. Si hubiera habido Eduardo Barrientos, lo hubiera puesto así. Si no, pues pongan como su nombre que haga sentido, que se vea profesional, pero esto es muy sencillo porque así los pueden encontrar muy fácil. ¿Ya? Si su nombre quizás es muy común y no lo encuentran específicamente, pues pongan ahí algo para diferenciarlos, pero no vayan a poner, no sé, lo que sea, ¿no? O sea, algo que sea profesional, que haga sentido para que los encuentren. ¿Dudas? De hecho, tengo algo que añadir ahí. Yo hace poco tuve que cambiar ese mismo URL y sí te lo deja hacer. Lo cambié de John Bernal QFB a John Bernal Full Stack Developer. Entonces, alguien si tiene esa duda, lo puede hacer muy fácilmente. Muy bien, ese fue un muy buen uso. Ahora, les recomiendo que sea el nombre preferentemente. O sea, pueden usar, creo que pueden usar puntos o guiones o guión bajo, no sé qué caracteres, como el correo electrónico, ¿eh? Pero sí, con el nombre es muy fácil como identificarlos, ¿verdad? Para un reclutador. Ese es el tema del encabezado. Ahora, en mi caso, digo, no sé qué tan bueno sea, apenas lo estoy probando. Yo puse unos emojis acá de engrane porque hace sentido de que gerente de operaciones, pero digo, no sé si funcione muy bien. Eso sí, no estoy tan seguro. A ver qué tal me va con eso. Otro punto muy importante. En el caso de LinkedIn, los resúmenes son más importantes que en el CV. O sea, son más relevantes. El CV no tiene mucho espacio. Si se fijan acá, tengo que limitarme a este parrafito y aún así creo que estoy poniendo mucho. Acá pueden poner más cosas. Acá me falta todavía optimizarlo a mí. Acá pueden poner más cosas. La foto que les puse acá, por ejemplo, de esta persona, este es un muy buen resumen, porque el resumen, si se fijan, si no lo quiero leer, me aparece nada más el primer párrafo, y si lo quiero leer completo porque me interesa, le pongo ver todo y se despliega todo. Entonces, aquí sí pueden poner más cosas.
La persona en este ejemplo, por ejemplo, aquí sí puso un resumen más amplio. Por ejemplo, Jonathan, que tienes una experiencia muy amplia en muchas cosas, puedes contar toda tu historia de por qué te interesó la tecnología. Ya aquí dice que, oye, aquí viene esta persona, me encanta programar. ¿Por qué siempre quise hacer esto, no sé qué? Y entonces pasó esto y apliqué esto en mi carrera y ahora me especializo en esto, etcétera. Pueden ser más extensos, cuenten su historia en este resumen. Pongan palabras clave, porque el LinkedIn, entre más le bombardees con esas palabras clave, más fácil los va a encontrar. Ya estamos casi acabando, la verdad es que nos aventamos muy bien las 2 horas, pero... Y acá, por ejemplo, en LinkedIn, hay una parte que dice feature, no sé cómo diga en español, si, no sé, destacado probablemente. Ustedes pueden acá destacar precisamente todo lo extracurricular que están haciendo. Tienen su Prototype Day, pónganlo acá en feature. Tienen su GitHub, pónganlo acá. Tienen proyectos, si publicaron algo, es más, si escriben algún blog, algo que también les recomiendo, si les encanta ese tema y escriben algún blog o escriben algo, alguna publicación, pónganla ahí. O sea, todo eso grita a las personas de que hoy me interesa mucho esta área y estoy muy involucrado y yo sé lo que hago. Entonces, agréguenlo acá, si tienen algo relevante a lo que hacen. Acá abajo pueden poner toda su experiencia laboral, pueden ser más extensos. Acá en educación pueden ser más extensos también. Acá puse, si fijan, acá tengo certificados que acá no tengo en mi CV, pero digo, no está de más ponerlos ahí. Hasta voluntariado también. Esto no lo pondré en mi CV, pero pues acá lo agregué porque tal espacio. Y ya, digo, básicamente eso es un perfil de LinkedIn. Yo creo que van a poder hacer algo mucho mejor que lo que yo he hecho, pero al menos esto es lo que a mí me ha funcionado para mi área y mi carrera específicamente.